Bueno, les doy la bienvenida a esta novena reunión del laboratorio sobre el operador imaginario, después de una larga pausa por las vacaciones de invierno, etcétera. eh, que voy a retomar en el punto donde dejamos. Estábamos trabajando en la tesis fundacional de Asperger del año 43. Eh, Vimos la presentación y comentamos el primero de los tres casos de autismo que discute, llamado Fritz, ¿sí? Y ahora solo quiero agregar de los otros casos un par de cosas, simplemente porque agregan a lo ya comentado en el primero, ¿sí? No me voy a meter con el detalle de todos los otros dos casos, sino que solamente qué cosas nos agregan a lo que ya surge de lo que discutimos en el primero, ¿no? Entonces, el segundo caso es un tal Jarro de 8 años y medio, ¿sí? Eh, Asperger señala que Harrow es muy sensible a las bromas que él suscita, y puede atacar brutalmente a quien las hace, ¿sí? No comprende la broma, aunque no se dirija a él, ¿sí? Carece de sentido del humor, ¿no? Es decir, que hay algo que nos muestra esto, lo digo en términos muy amplios, pero que muestra que la relación entre el significante, ¿no? Que es con su juego, ¿sí? Que es lo que el alma, podríamos decir, del chiste, ¿sí? Que no se conecta con los afectos del cuerpo y con el lazo con los otros de la manera usual, sino que nos muestra una particularidad de la relación, vamos así, entre significante y afectos del cuerpo, ¿no? Por otra parte, agrega Asperger que Harrow se expresa de manera adulta y habla de su propia experiencia y dice que no es la de un niño, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Es decir, los niños hablan de cosas de niños, ¿sí? Bueno, Harrow no. Harrow se expresa como un adulto y habla de lo que ha sido su experiencia, de lo que está haciendo su experiencia de una manera no infantil, ¿no? Como una experiencia no de niño expresada en un lenguaje no de niño, ¿no? Por lo cual es evidente que aquello que él recibe del otro tiene una marca que, podríamos decir, deja poco espacio para lo que sería la singularidad eh, de su modo de expresión y de su apropiación del lenguaje, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, podríamos decir que qué naturaleza de experiencia podría estar Ujú. dando a partir de esas palabras del otro. Efectivamente, sí. Esto muestra, lo voy a retomar un poquito más adelante, pero recuerdan que yo les decía que el aparato de lectura, que forma parte del aparato sintomático, ¿sí? Es una pieza fundamental del modo en que se procesan las experiencias. Entonces, si en ello intervienen esencialmente dos operadores cuyo funcionamiento destaco, el operador imaginario y el simbólico, y el operador imaginario, esta es mi tesis, tiene ciertas peculiaridades que lo distinguen radicalmente del modo en que funciona el operador imaginario en otras estructuras no autísticas, es de esperar, ¿sí?, que las experiencias, su procesamiento lingüístico, ¿sí?, tengan caracteres completamente diferentes, ¿sí? O sea, no hay sorpresa en esto, más bien una especie de convalidación del hilo lógico que venimos tratando de enhebrar a lo largo de este año, ¿no? Y una última cosa que quiero subrayar, que dice Asperger acerca de Harrow, de este segundo paciente, que es, parece crear en el momento el vocablo necesario. ¿Qué tal? Parece crear en el momento el vocablo necesario. Me pareció tan interesante esto. No me explico cómo habrá llegado a esta imagen Asperger, ¿sí?
de un niño que en el momento en que está teniendo que expresar algo, queriendo expresar algo, parece en ese momento estar creando el vocablo que le hace falta, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó? No lo sé, pero me impactó por el hecho de que venimos asociando el imaginario, ¿sí? Ese operador imaginario, al funcionamiento de la intuición, cosa que Lacan hace, lo mostré en sus primeros seminarios, ¿sí? Pero además en el sentido estricto del intuicionismo, ¿sí? Que es un constructivismo, es decir, que no acepta la existencia de nada que no haya sido creado por medio de un proceso mental. Esa es la expresión que usan, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les decía, bueno, no podemos suponer, ¿sí?, que para cualquiera esté disponible ya como un dato el significante en calidad de tal, ¿sí? Es necesario construirlo, ¿sí? Y me parece que la frase de Asperger, que está en la página 78 de esta tesis, que la tengo en francés, es la única que puedo citar, ¿sí? No, la tengo en inglés, pero bueno, no en libro material, ¿no? Dice, parece crear en el momento el vocablo necesario. Me parece interesantísimo eso, realmente, ¿sí? Si no es directamente la tesis constructivista que estamos interrogando, se pega en el poste. Bueno, y del otro niño autista, comentado por Asperger en su tesis, llamado Ernest, de 7 años y medio. Solo quiero mencionar un par de cosas también. Menciona Asperger que los problemas de ortografía que presenta se deben a la incapacidad de dividir las palabras en sílabas y en letras, así como de comprender su construcción, ¿sí? Parece muy interesante, ¿no? La dificultad está en esa operación particular que de las palabras, ¿sí? Tiene que hacer una serie de recortes, ¿sí? Que los subdividan, ese flujo fónico, como lo llamamos, ¿sí? En sílabas, en letras, etcétera, ¿no? Que es una función que pudimos adscribir esencialmente al funcionamiento del operador imaginario, ¿no? Tiene que efectuar, digamos, esa operación sobre el flujo fónico que no viene recortado en unidades, ¿no? Gerardo, me vino Sí, muy... La vez pasada mencionaste este caso, ¿cómo se llama? Virgil, creo, Virgil, que el título de su libro dice algo así como, quiero dejar de ser un dentro de mí. dentro de mí todo. Sí, todo justo, sí. Birger Selin, sí, sí, es un autista famoso que ha escrito un par de libros así con ayuda. Muy interesante. Sí, sí, tal cual. Quiero dejar de ser un dentro de mí. Sí, 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 muy bueno. Una cosa más, agrego solamente de esto que plantea Asperger respecto de este tercer niño, Ernest. Dice que si se le enseña a escribir y leer palabras enteras, ¿sí? O sea, no por fragmentos construyéndolos, sino palabras enteras, lo hace sin dificultad, aunque esto sea mucho más lento, ¿no? O sea, nuevamente está la aprehensión de la Gestalt entera y no la posibilidad de, a partir de eso, tener la flexibilidad de separar en sus elementos, componentes, etcétera, que es lo que llamamos la carencia de flexibilidad y la adhesión rígida, extrema, que tiene el operador imaginario en el cautismo, ¿no? Según la tesis que venimos trabajando. Gerardo, Gerardo, Sí, ¿quién habla? Azucena, ¿qué Azucena habla. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con los intervalos entonces? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué te imaginas? Y yo en algún momento me pregunté si el S2 estaba forcluido, en el sentido de, bueno, eso hace cadena significante. Si es cadena, tiene los espacios, ¿no? Mm, Hay los intervalos. Y pareciera ser eh, que no hubiese intervalo, porque las palabras son en bloque, las frases son en bloque. Ahora me desorienta el primer caso que trajiste donde había un vocablo que era el exacto, algo así, ¿no? Entonces, si eso va ahí,
hay espacio para que eso vaya ahí, digamos. Eso es lo que pensé. Está bueno. Sí, un par de cosas respecto de eso. Tendemos a pensar, incluso Saussure un poco utiliza esa imagen en su curso de lingüística, como si ese flujo fónico fuera una especie de banda continua, ¿no es cierto? Como una tira de papel que hubiera que recortar, ¿sí? En pedacitos, ¿sí? Pero a esta imagen primera deberíamos superponerle lo que Lacan desarrolla a partir del seminario 9, que es que el corte es el significante. No que el significante es lo que está entre cortes, sino que el corte mismo es el significante, ¿no? Cosa que plantea en el primer tercio, sobre todo del seminario 9, y que sigue desarrollando en años posteriores. Ahora que estoy traduciendo, voy por la mitad más o menos del... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy por la mitad de Siempre a tiempo, justo cuando me empiezo a quedar afónico, gracias. Eh, Más o menos por la mitad del seminario 12 que estoy traduciendo en este momento, vuelve a retomar esta cuestión, ¿sí? De definir, no se olviden que el significante es el corte, ¿sí? No algo que está entre un corte y otro. En este sentido, que no se trata tanto de que haya un intervalo entre significantes, sino que cada corte es lo que define un significante, ¿sí? Primera cuestión. Y después la segunda cuestión, Azucena, respecto de lo que planteabas de la conclusión, bueno, por supuesto, es una conclusión del significante amo. Eh, es una de las tesis principales que en estos momentos se sostienen para explicar la estructura autística, ¿sí? Es la que, por ejemplo, utiliza Miller en el prólogo al penúltimo libro de Maneval, ¿no? Y trata de extraer consecuencias acerca por ejemplo, en qué consistiría la iteración, las señas del autismo, etc. Yo no trato de meterme mucho con esa hipótesis, digamos, porque para que haya forclusión del significante amo, tiene que haber significante amo. ¿Sí? O sea, forclusión no es lo mismo que inexistencia. Esto es muy importante de tener presente. Forclusión existe y no puede ser utilizada. ¿Sí? O sea, no está disponible para el uso. Esto es la definición de la forclusión del nombre del padre. Por supuesto, en la psicosis no es que no hay nombre del padre. Claro que existe, si es un significante de la cultura. El psicótico no es un marciano, fuera de la cultura. Tiene el significante del nombre del padre, pero no tiene disponible su uso. Por eso es que Lacan recurre a la figura de la forclusión. La figura jurídica de la forclusión es: se cerró el periodo de instrucción, aparece una prueba muy relevante para el caso. Sin embargo, como la ley es la ley, una vez cerrado el periodo de instrucción, las pruebas que se pueden tomar en cuenta para la evolución del juicio para llegar al veredicto son solamente aquellas que fueron incorporadas a la causa dentro del periodo de instrucción. Esto se hizo para evitar que uno diga, no, pero mañana voy a conseguir una prueba muy importante y así siguiendo y que no se termine nunca con al de llegar a un veredicto. Eh, eh, Ahora, entonces, la prueba que se trae después de haberse cerrado el periodo de instrucción se ingresa en el legajo de la causa, pero no puede ser tomada en cuenta, ¿sí? Para llegar al veredicto. ¿Sí? Entonces, no se la excluye, se la incluye, pero no es tomada en cuenta como elemento de juicio para llegar al veredicto. Y ese es el sentido que Lacan retoma. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que no haya inscripción del significante del nombre del padre en una estructura que decir existe, ¿sí? Pero no puede ser utilizado, por ejemplo, en los fines de metaforizar el deseo del otro o lo que fuera. Sí, decime, Mirna, ¿no? Eh, el autismo, ¿por qué no sería, por qué no lo piensas desde el que se tiene, pero no puede ser utilizada? LS1. Exacto, bueno, porque está buena la pregunta, lo digo por las dudas, la repito por si no se escuchó. ¿Por qué no tomo que es la forclusión en el sentido de que se tiene el significante y no se lo puede utilizar?
porque hay otros elementos que me hacen pensar que la construcción misma del significante está imposibilitada. ¿Sí? No que el problema está en el uso, sino en la construcción del significante. ¿Sí? O sea, retomo ahí el hilo fundamental. ¿Sí? Nosotros podemos afirmar sin ninguna dificultad, ¿sí?, que en el autismo hay acceso a la dimensión de la letra. ¿Sí? Eso me parece absolutamente indiscutible. ¿Sí? Pero desde la dimensión de la letra a la dimensión del significante es necesario pasar por un puente que llamamos la NANG, ¿sí?, como integral de los equívocos. ¿Sí? Para que haya equívocos es necesario que además de la letra se puedan construir significantes. Ahora bien, el equívoco es inaccesible para la estructura autista. ¿Sí? Entonces, si dispone de la letra, ¿sí?, y tiene inaccesibilidad por la vía del equívoco a construir su Lalang, entonces eso significa que no llega a constituir significantes. Ese es el meollo de la tesis. Y si no llega a constituir significantes, no puedo hablar de la formación de ese significante, porque para que se forcluya tiene que existir, tiene que haber sido construido en el sentido intuicionista del término, y luego además quedar inhibido su uso para los fines del lazo social o de lo que sea. No es equívoco, ¿Perdón? o sea, no es el que habla primero equívoco con el autismo, que todo el puede ser que haya casos donde sí haya quizás que se lo pueda leer desde el equipo. Los estoy buscando desde hace un par de años, esos casos, ¿sí? Y no he encontrado aún. Pero si encuentra algún caso donde eso aparezca, sí, ¿sí? Me encantaría, digamos, verlo. Pero lo interesante, alguien está con algún micrófono abierto. Sí, ahí ya lo cerraron. Decía, eh, lo interesante, digamos, además es el hecho de que incluso en esto es de aquí, voy a silenciar un poco a alguien que está con el micrófono abierto. Varios. Ahí está. Bueno, decía, este, incluso en los casos de autismo, de autistas de alto rendimiento, como se los llama, ¿no es cierto?, donde el manejo del lenguaje se asemeja, sin ser igual, pero se asemeja mucho más al manejo del lenguaje que tiene cualquier hijo de vecino de otras estructuras. Este, Aún así, digamos, en esos casos aparece cierta posibilidad de polisemia, a la apertura a la polisemia, e incluso a significaciones poéticas, etcétera, ¿sí? Pero es necesario realizar un trabajo, ¿sí?, un trabajo, yo diría, de prótesis a lo largo de eventualmente décadas, ¿sí?, para acceder a esa dimensión, ¿no? Lo cual me parece que más bien lo que hace es convalidar que, de prótesis me refiero que hay que encontrar otra vía para hacerse de esa posibilidad que no viene dada de entrada. Me parece que es una manera de convalidar la idea de que de entrada el significante no es un dato, ¿sí? Y que hay estructuras que pueden crearlo sin ninguna dificultad y otras que no, necesitan hacer una elaboración muy costosa. Y que tengo mis dudas, ¿sí? Yo soy novato en el tema del autismo, ya siempre lo digo, accedo desde otro ángulo muy distinto, pero tengo mis dudas de que se trate de significantes propiamente dichos, ¿sí? Quizás lo que se trata en esas polisemias que encontramos en autores que hacen sus autobiografías o que narran su propia historia, quizás lo que encontramos es una proliferación de una memoria inagotable de usos diversos, ¿sí? El aprendizaje de esos usos diversos asociados a multitud de contextos y el recurso que puede tener el autista a esa memoria prácticamente infinita, porque por el mismo funcionamiento del imaginario, por el carácter rígido de su funcionamiento, ¿sí?, la memoria no pierde, ¿sí? O sea, no es una virtud, podríamos decir, del autista tener una memoria enorme, ¿sí?, sino que
es más bien, podríamos decir, es el precio que pagamos para acceder al significante en las otras estructuras, la pérdida de millones de detalles de la memoria. ¿Sí? Es lo que necesitamos para construir significantes. De la memoria lingüística en particular, digamos, ¿no? No sé si más o menos respondí con esto a tu pregunta. Es claro, digo, es un sesgo novedoso para pensar la estructura autística que estoy poniendo a prueba, ¿sí? A prueba de los hechos de la clínica, de la coherencia teórica, etcétera, ¿no? No es que estoy ya casado con esto, pero trato de defender la tesis, ¿sí? En la medida en que sea posible prescindir de hipótesis ad hoc para explicar otros fenómenos del autismo. Y al final de esta reunión, si tengo tiempo, les voy a mostrar, hice como una especie de recopilación comparando las distintas teorías, por lo que pude estudiar en estos años, las distintas teorías del autismo con el abordaje que estoy proponiendo, como para ver en qué estado está la cosa. Bueno, ya llegaré ahí. Avanzo un poquitito más. Quiero terminar de comentar la tesis de Asperger. En los capítulos finales de esa tesis, Asperger reúne los rasgos comunes de esta casuística breve que presenta en la tesis, aunque es muy amplia la casuística con la que él estuvo trabajando durante cerca de 20 años antes de escribirlas, ¿no? Señala allí que la mirada del autista nunca se fija sobre un objeto o persona, que no tiene atención ni contacto vivaz. No se sabe si su mirada se dirige a lo lejos o hacia el interior, ¿no? Que esto, recuerdan que yo comenté con la canción esta de ¿Qué ves cuando me ves? ¿No? Por más que no haya dificultades, diferencias, peculiaridades en la visión del autista, ¿sí? Es muy probable que si el imaginario opera como creo que opera, ¿sí? Entonces la constitución de la imagen del objeto como imaginario, ¿sí? Debe tener caracteres muy diferentes, mucho más afines a lo que Borges relata, por ejemplo, en el caso de Funes, su personaje memorioso. Todos los autistas, dice Asperger, tienen un lenguaje anormal en diversos aspectos. Voz, melodía, falta de naturalidad y de dirección al otro, falta de conexión visual, extraño vocabulario, ¿sí? Lo cual muestra que centrar, ¿sí? Este, la peculiaridad de la estructura autística en las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje es un abordaje razonable, ¿sí? Muy razonable. Vamos a ver que Asperger no considera eso como una cuestión primaria, sino más bien derivada, pero bueno, ya lo voy a comentar. Su relación con la lengua, prosigue Asperger, suele ser creativa. Son capaces de expresar lo que viven y observan empleando una lengua muy original, ¿no? De vuelta, original también habría que tomarla aquí en un sentido casi eh, literal, ¿sí? O sea, ellos originan la lengua que tienen que utilizar. Bueno, ven las cosas y acontecimientos con una perspectiva original, a menudo de una madurez sorprendente. Son científicos, dice entre comillas, ¿sí? Que plantean preguntas académicas, ¿no? Acá una pequeña derivación a lo que estuve trabajando hace unos años en este laboratorio, cuando hablé de 6 discursos, los 4 que trabaja Lacan con sus matemas, y otros 2 que que menciona mucho, digamos, y que formaliza poco, el capitalista, el que le dedica un matema alguna vez, el científico que nunca formaliza. La particularidad que tiene el discurso científico es que no se apoya en significantes. Esto es lo que distingue el discurso científico de cualquier otro, ¿sí? No se apoya, no necesita para su funcionamiento de los significantes. Le alcanza con letras, números, signos, símbolos, pero no requiere los significantes. De hecho, todo lo que tenga la dimensión significante debe ser absolutamente excluido, ¿sí? De ese discurso para que la ciencia se sostenga como tal, ¿sí? Es lo que en 1600 y poco Bacon, mucho antes que Descartes, encontró como la particularidad de ese nuevo instrumento llamado la ciencia, ¿sí?
le puso el nombre de idolafori, ¿sí? Ídolos del foro, ¿sí? A esas cosas que solamente debían su existencia al lenguaje, ¿sí? Entonces dijo, todo lo que deba su existencia, inclusivamente al lenguaje, out, fuera, ¿sí? Para que podamos hacer ciencia, ¿sí? Por ejemplo, los famosos epiciclos tolemaicos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. Ignacio Casado, ok. Sí, habías dicho que ibas a venir, para qué. Ignacio, sí, sí. Otras con las ciencias exactas. Bueno, esa La ciencia ciencia, sí, en sentido duro del término. Sí, sí, sí. también queda. Sí, sí, tomo el discurso científico, porque las ciencias, las llamadas ciencias humanas, etcétera, difieren, ¿sí? De este carácter radical que plantea Bacon y que dio origen a lo que llamamos el discurso científico, ¿sí? O sea, cuando hablamos de discurso científico nos referimos a eso, ¿sí? Y esto incluye, por ejemplo, cosas que se venían dando de esa manera desde la antigüedad, como por ejemplo la lógica, las matemáticas, etcétera, que también pueden prescindir del significante. Y cuando se enredan con el significante, hacen lío, ¿ok? Pierden algo de su esencia, digamos. ¿Mm? Entonces, este asunto de que los autistas sean especie de científicos que plantean preguntas académicas, como dice Asperger, también va en la línea de lo que vengo sosteniendo, de que no hay problema en el acceso del autista a la dimensión de la letra, ¿sí? Pero sí a la dimensión del significante, ¿sí? Por eso es que los autistas pueden funcionar muy bien en lazos sociales en los cuales el requisito fundamental no sea apelar al significante. ¿Cuántos conocemos que son grandes matemáticos, científicos duros, etcétera? Tecnocientíficos, por ejemplo, programadores, en fin, donde los lenguajes no tienen equívoco, ¿sí? O sea, donde la función fundamental es la de la letra, que es idéntica a sí misma, y no la del significante, que es no idéntico a sí mismo, ¿sí? Por su valor posicional. Bueno, dice Asperger que son egocéntricos y que tienen un juicio muy seguro acerca de los otros. Reflexionan acerca de sí mismos, se observan y son un problema para sí mismos. Eso me encantó. Dirigen su atención hacia las funciones de su cuerpo que suelen estar perturbadas. Bien, lo de egocéntrico es un poco cuestionable, digamos, porque para ser egocéntrico es necesario tener un ego, ¿sí? El cual centrarse, por así decirlo. Y no va de suyo, digamos, que se pueda atribuir la creación de la instancia yoica, en el sentido psicoanalítico del término, digamos, en la estructura autística, ¿no? De hecho, hay muchos autores que directamente dicen que el autista no accede a ese, ese impacto, digamos, producido por desde el estadio del espejo, ¿sí? Pienso yo que es un refuerzo, digamos, de que el problema está en lo imaginario, ¿sí? Porque el estadio del espejo es algo que funciona anteriormente, ¿sí? A la entrada del sujeto en el mundo de la producción de significantes, ¿no? O sea, escucha, lee, responde, digamos, al otro, etcétera, pero, ¿sí? El momento donde tiene que entablar ese lazo por medio del significante, allí hay una diferencia, sí, Eh, yo me pregunto esto en clase sí. y por lo que entendí, eh, o sea, hablan de la letra, no de una percepción del significante, pero que con una elaboración podría ver algo aparecerá, no sé cómo decirlo, a ver algo de eso. Eh, Sí, algo, yo, para ser más exacto, algo que pueda hacer las veces de eso, que pueda pasar por eso, aunque tengo mis dudas de que sea idéntico a eso. Es decir, eso es el significante. ¿Está? ¿Y cómo piensas esa elaboración? O sea, ¿cómo podría ser? Me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta. Sí, por supuesto. Quiero yo que esta elaboración que estoy haciendo se pueda traducir en nuevas estrategias clínicas. Quiero yo. Primero estoy tratando, como yo no tengo clínica, ¿sí? Quiero tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos del operador imaginario, etcétera, ¿sí? Porque me da la impresión de que esto llevaría a consecuencias clínicas
muy diferentes, ¿sí? Cosas que convendría hacer y que habitualmente no se hacen, cosas que quizás convendría dejar de hacer y que siempre se hacen, por ejemplo, etcétera. Hace poco releí el libro de mi amiga Marita Manzotti, ¿sí? Un libro chiquitito. Para la nueva edición, yo la ayudé en prolijar el libro y le hice una compilación nueva y un prólogo chiquitito, ¿sí? Ese libro. Hace muchos años de todo esto, ¿sí? El grupo de Manzotti trabajó siempre, digamos, con la idea de una teoría, digamos, sobre el autismo, donde el autista busca dejar plantado al otro. ¿Sí? Es la expresión que ellos utilizan, ¿sí? Busca dejar plantado al otro. Entonces, ¿qué hacen? Encuentran cuál es la estrategia de ese dejar plantado, estrategia esencialmente iterativa, ¿sí? Y ponen un palo en la rueda en eso, ¿sí? Para que en ese momento, por un instante, no pueda dejar plantado al otro. Han desarrollado una teoría y una clínica en relación a eso, con ciertos resultados que mencionan, bla, bla, bla. Mi impresión hoy en día, ¿sí? Es que parten de un presupuesto que convendría someter a revisión, ¿sí? Que quizás el autista no busca dejar plantado al otro, ¿sí? Quizás el autista tampoco se defiende del otro, ¿sí? Pone una muralla respecto del otro, sino que el autista no cuenta con el significante, ¿sí? Que es lo que permite hacer lazo social en 5 de los 6 discursos fundamentales. Y resulta que el sexto, que es el científico, a ese solamente se accede después de haber atravesado primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Es decir, que para poder hacer lazo están en dificultades tremendas. Entonces, es que buscan dejar plantado al otro o es que no disponen de ninguna herramienta como para relacionarse con ese otro. Y si encima esas cosas que ven, que son los seres humanos que les hablan, les dicen cosas, etcétera, para las cuales es necesario desarrollar significaciones que dependen de un imaginario que funciona distinto y constituir objetos, digamos que más allá de la visión que ellos puedan tener, conserven cierta unidad, ¿sí? Para las cuales el padre de las 3:14 visto de frente tenga que ser lo mismo que el padre de las 3:15 visto de perfil, por ejemplo. Y no es seguro que eso ocurra, ¿sí? Entonces, ¿qué relación rara van a tener con las personas? ¿No? Se me viene otra pregunta. Sí, adelante, Mirna. Y hay, se me ocurre preguntarlo así, si la dimensión de la letra o un significante distinto a de la neurosis que le haga hacer lazos que permita, no sé cómo decirlo, que en donde ocurre la social en el autismo. Ajá. Vuelvo y digo lo de la clínica, encuentro con eso. Se habría un significante, pero distinto, Claro, definitiva. no sé si llamar letra a eso, Ajá. pero hay algo de lo que sí, sin la significación, por ejemplo, que hay lo del lazo. Bueno, entiendo la pregunta, ¿sí? Es un tipo de abordaje que me parece a mí complicaría un poco las cosas más que arrojar alguna luz. Te digo por qué, ¿sí? Pero por una cuestión, siempre trato de tener como un orden epistemológico en mi cabeza de cómo abordar los problemas. Durante muchos años me dediqué a la epistemología, me dediqué como hobby, digamos, a la epistemología. Y hay una regla de oro, digamos, que trato de seguir en mis interrogaciones, que es eh, no buscar una explicación de algo complejo introduciendo algo más complejo u oscuro aún. ¿Sí? La idea de que hubiera un significante para un tipo de significante para cada estructura, me parece tal vez interesante interrogarla, pero estamos en pañales, no tenemos idea de que haya significantes verdes y significantes azules o rojos, para decirlo con una metáfora pictórica, ¿no es cierto? Según las estructuras, porque si fuéramos así, tendríamos que decir, bueno, tal vez el significante en la psicosis no es lo mismo que en la neurosis. Me parece que complicaría un poco las cosas pensarlo así. Creo yo que no es necesario, para comenzar esta interrogación, introducir un tipo distinto de concepto, ¿sí?
creo que nos podemos seguir basando en la noción lacaniana del significante, teniendo en cuenta incluso las últimas elaboraciones de Lacan sobre el significante. De hecho, tomo principalmente 21 y 22, seminarios 21 y 22, para apoyarme, para basarme y avanzar. Eh, Pienso que podemos seguir manteniendo las nociones de letra que Lacan introduce y va puliendo a lo largo de toda su enseñanza, ¿sí? Hasta la última enseñanza sigue dándole bolilla a eso, y que lo único que necesitamos interrogar, no como novedad, digamos, es si esa relación entre el significante y la letra, ¿sí? Tiene peculiaridades estructurales. ¿Sí? O sea, conservando que es el mismo significante en todas las estructuras, la misma letra en todas las estructuras, pero que quizás, según las estructuras, la relación entre el significante y la letra pueda variar. ¿Sí? Y la primera aproximación que cualquiera puede tener a qué es un equívoco es precisamente la relación entre el significante y la letra. ¿No? Así fue como cuando empecé hace 30 años, la primera aprehensión que pude tener de eso es, bueno, un significante que puede leerse de más de una manera. Así lo entendí yo. Después me di cuenta que esa definición distaba de ser satisfactoria, pero seguro que en esa dimensión es donde se ubica la lengua, ¿sí? Donde cuando Lacan dice la lengua integral de los equívocos, etcétera, está hablando de eso. Bueno, termino con las disquisiciones finales de Asperger para pasar a otra cosa. Dice Asperger que los autistas notan si sus allegados los aman o no. Tienen una fina sensibilidad, además, a las anomalías de otros niños, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque ustedes se acuerdan que la tesis de Asperger, lo que el, el aspecto fundamental de la causación del autismo, ¿sí? Tenía que ver, según Asperger, a un trastorno del contacto afectivo con los otros, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense que pueden prestar mucha atención a lo que pasa con otros niños en ocasiones, ser muy sensibles a las dificultades que presentan e incluso distinguir si son amados o no son amados, etcétera, ¿no? Bueno, su usual insolencia, dice, no es voluntaria, sino derivada de su no comprensión del otro, ¿no? Pareció muy interesante, a pesar de que Asperger piensa que son niños más bien malvados. Pone bastante el acento en cierta malignidad de los autistas. Bueno, la relación con los objetos suele concentrarse en hacer colecciones, y esto que dice me encanta, que priva de alma a la cosa poseída, ¿sí? O sea, no es que van a agarrar, por ejemplo, no sé, una muñeca y ponerle un nombre y acunarla y decir, vení, acostate conmigo, etcétera, sino que van a agarrar una muñeca y otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca y hacer una serie de cosas, etcétera, por ejemplo, digamos, ¿no? Estoy inventando el ejemplo, pero dice, ¿no? Privan de alma a la cosa. Me pareció muy interesante eso, a la cosa posible. Nunca están verdaderamente alegres ni comprenden el vocabulario a través de sentimientos originados en el humor, solo son creativos cuando hacen juegos de palabras y chistes como cambios de palabras, efectos sonoros, expresiones divertidas, etc. O sea, chistes entre comillas, pero chistes que no tienen equívocos ni doble sentido, ¿sí? Sino que juegan más bien con las posiciones de las letras en determinado contexto, ¿sí? Sí, sin embargo, todo ese que hace de Asperger, como que resalta bastante cómo leemos los no autistas Ujú. a eso que estamos llamando autista. Tal cual. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Emite o hace bastantes, o da bastantes calificativos, ¿no? Sí, Que si son así, que no sé qué. Pero tal vamos a cual. saber si Ujú. el chico efectivamente no es alegre, o Ujú. si experimenta o no de otra, no sé. Tal cual. Va a ver. Como que hay una barrera también, A ¿no? ver, Que se impone. vuelvo a lo de recién. ¿Sí? Llega Dick al consultorio de Melanie Klein. ¿Sí? Pasa de largo, como no la registra. ¿Sí? Soy un mueble más, dice más o menos Melanie Klein. ¿Sí? Para él soy un mueble más, ¿no? Muchos que trabajan en la clínica del autismo dicen somos muebles. Este, Uno podría decir, pero entonces Manzotti y su gente tienen razón, la dejaron plantada. Es una manera
muy directa de leer el comportamiento del autismo respecto de las personas. Sí, me dejó plantada. Sí, yo estaba esperándolo para decirle, hola, Dick, ¿cómo te va? Y siguió de largo. ¿Sí? Ahora, eso también presupone una intencionalidad, ¿sí? Presupone, ¿sí? Un querer dirigirse al otro, que el otro exista como tal, como si fuera para nosotros, y que nosotros decidiéramos dejarlo plantado, ¿sí? La cantidad de hipótesis que están tácitamente incluidas en este dejar plantado al otro es enorme, enorme. Clínica del autismo infantil. Sí, sí, ¿qué ibas a decir? Quiero decir, cuando Brené Klein dice, como un mueble, es como ella se vio como un mueble. Sí, Tiene que ver con... ¿no? Yo- Exacto, ¿sí? Entonces, tratemos de introducir mi propuesta, digamos, ¿sí? Es, en este sentido, sí, mi corazoncito científico, como siempre digo, no he perdido jamás, tratemos de introducir la menor cantidad de hipótesis posible, ¿sí? Eso es lo que propongo, ¿sí? Menos cantidad de hipótesis explicativas, hipótesis ad hoc, etcétera, ¿sí? Voy en esa línea, ¿sí? Y lo último que quiero resaltar está en la página 134 de esa tesis en francés, es que es llamativo el hecho de que casi todos los autistas sean varones, ¿no? Y esto, el hecho de que la mayoría de los autistas sean varones, ¿sí? Es algo que yo no he visto teorizar en general. No sé, a ver, ustedes trabajan, vos sí, vos también trabajás con autismo. No, No, pero vos sí, digamos, tenés más experiencia en esto. ¿Vos has visto alguna teorización interesante, digamos, respecto de este hecho de que la mayoría de los autistas efectivamente sean varones, ¿no? Que ya tan pocos autismos en niñas, en mujeres. Los testimonios neurolíticos, todos varones, la mayoría, pero Sí. ¿Cómo? Ajá. claro. Sí, hay mujeres, sí, sí, efectivamente hay mujeres. Sí, pero lo llamativo, digamos, es que, por ejemplo, no sé, en un libro que leí el año pasado, el anteaño pasado, había estadísticas, por ejemplo, que mostraban más de tres cuartas partes son varones, por ejemplo, ¿no? Muy llamativo eso. ¿Por qué será eso? ¿No? ¿Eh? Pero digo, al margen de eso, yo no voy a cuestionar la estadística que se hizo, ¿sí? Pero sí hubo algún intento de explicar por qué sería más frecuente, digamos, en cuerpos de varón que en cuerpos de mujer el autismo, ¿no? Eso yo no, creo que no he leído, no he encontrado hasta ahora algo al respecto, pero si alguno encuentra, también alguno de los que están aquí escuchando, lo voy a agradecer. Traje a colación aquí el esquemita con el cual estoy tratando de acompañar estos desarrollos de manera más o menos sucinta, ¿sí? Eh, Porque aquí, a ver si puedo ponerlo. Se ve, ¿no? Ahí como una especie de matema delta J sobre phi, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Este, yo había puesto dentro del síntoma como aparato de lectura este hecho de que, a ver, nosotros estamos convencidos, somos lacanianos, de que el síntoma, el significante es causa de goce, ¿no es cierto? Sí, o sea, segunda enseñanza, el pasaje de la segunda a la tercera, a la última enseñanza de Lacan, sigue acompañando, digamos, por ejemplo, el seminario 17, ¿no? Cuando habla de los discursos, etcétera. Eh, pero hay algunas cosas en Lacan más sutiles, ¿sí? Que estuve recopilando y publicando en algunos artículos en España, por ejemplo, eh, ahora este año, el año pasado, que permiten pensar una especie de vía de retorno, ¿sí? Por medio de la cual el goce incide en la producción del significante.
¿sí? O sea, vengo investigando esto también. No es solamente que el significante, podríamos decir, antecede al goce, sino que también hay una vía de retorno, ¿sí? El, que, entre otras cosas, permite entender por qué la relación que los cuerpos de hombres tienen con el significante puede ser distinta de la relación que los cuerpos de mujer tienen con el significante, ¿sí? A nivel del uso de la palabra, a nivel de la interpretación, del diálogo, del pensamiento, etcétera, ¿sí? Esto, que es bastante característico, que forma parte hasta de los chistes de nuestra cultura, ¿sí? No es muy políticamente correcto hoy en día, ¿sí? Porque se tiende a borrar todas las diferencias que tengan que ver con cuerpos de este tipo o cuerpos del otro tipo, pero me parece que es una cancelación woke un poco exagerada, digamos, esta, y creo que hay que retomar, ¿sí? Lo propongo en mi último libro, retomar un poco esa vía de retorno, ¿sí? Bueno, al margen de eso, sí es cierto que la forma, podríamos decir, la constitución del cuerpo, no la forma, sino la constitución de un cuerpo en calidad de sustancia gozante, no de unidad imaginaria, sino de sustancia gozante, no es de la misma índole en lo que llamamos un cuerpo de varón y en un cuerpo de mujer, ¿sí? O si quieren, cuerpos capaces de gestar, cuerpos incapaces de gestar, ¿sí? Que es un rasgo diferencial bien marcado, ¿sí? Entonces, no es impensable en esa vía de retorno que la distinción entre los goces accesibles a cada tipo de cuerpo en este sentido, ¿sí? Incidan en el procesamiento del lenguaje en general y del significante particular, ¿sí? Por lo tanto, esta idea que estoy planteando acerca del síntoma como aparato de lectura en el cual intervienen estos operadores, etcétera, ¿sí? Perfectamente sería compatible con el hecho de que la estructura autística fuera más fácilmente accesible a un tipo, ¿sí? De cuerpos que a otro, ¿sí? Más fácilmente accesible, ¿sí? A un tipo de cuerpos que a otro, ¿sí? No digo que esto haya explicado nada, simplemente estoy diciendo que no necesito introducir ninguna hipótesis ad hoc para poder incorporar dentro de este esbozo de teoría que estoy desarrollando la distinción entre varones y mujeres en cuanto a la estructura autística, ¿sí? Bueno, saco esto de aquí, retomo entonces el final del texto de Asperger, ¿sí? Sí, ¿qué querés decir con la pregunta? Porque dijiste que no me quedó claro, como dijiste, a ver, o sea, un cuerpo previo al significante, o entendí mal. Sí, sí, por supuesto. Sí, el cuerpo como sustancia gozante es algo que yo diría previo, incluso en principio independiente, ¿sí? Aunque luego pueda, una vez enganchado eventualmente con el significante puede ejercer sus efectos sobre esa sustancia gozante, pero digamos no es algo que venga dado de antemano, de estructura, ¿sí? Sí, es decir, por supuesto, soy en este punto defensor de la idea de que hay goces que son anteriores, ¿sí? En el sentido lógico del término, a la constitución del significante para cada uno. Sería el cuerpo traumático. No me gusta la palabra traumatizado en este contexto, sí, gozante. O sea, sí, gozante me parece que es más ajustado a los hechos, ¿sí? O sea, podemos hablar de un cuerpo con sustancia gozante, incluso, digamos, en periodos intrauterinos, por ejemplo, ¿no? No creo que, no creo que el chupeteo del bebé, digamos, dentro del útero materno, sea algo comandado por el significante, por ejemplo, ¿no? Sí, pensaba en teoría, para eso con más son, Sí, para que sí. se acerque a eso. También, sí, sí, sí. Sí, de hecho, me salté un poquitito, como se dice acá,
que no me acuerdo si en el último libro, pero cuando decía, bueno, ¿por qué lloran los bebés al nacer? ¿No? Este, es un fenómeno muy raro, no existe otra especie animal, ¿sí?, que llore al nacer, ¿sí? ¿De dónde proviene ese llanto? ¿No? Que es un fenómeno casi universal, ¿sí? Y me aseguré, hablando con biólogos amigos, de que la función biológica no era indispensable, que el llanto no era indispensable, ¿sí? Biológicamente no era indispensable. Entonces, si no es por una utilidad, uno piensa lacañanamente, hay un goce que está involucrado en el asunto, ¿no? Porque lo inútil, digamos, eso caracteriza siempre al goce. Y pensaba, quizás, digamos, lo que ocurre es que en los goces intrauterinos, ¿sí?, no hay ninguna relación con la posibilidad de que ese goce falte. Mientras que de golpe, una vez salido de allí, la falta se instala inmediatamente, la falta en el sentido de perder el goce que se tenía antes, ¿sí? Van a aparecer un montón de otros, ¿no? Pero los anteriores, ¿sí? Y que quizás ese llanto inicial de los bebés, ¿sí?, sea el reclamo, ¿sí?, del goce perdido. ¿Ok? Bueno, es una... ¿Eh? Yo soy el corte. Sí, 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 pero puede ser incluso antes de que corte el cordón umbilical, digamos, ¿no? Que se produzca eso, ¿sí? Pero sí, sí, hay un corte, es muy abrupto, digamos, ¿no? Los goces accesibles a esa sustancia gozante, como cambian de un momento para otro, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay cosas, no para pensarlo en el sentido del trauma del nacimiento, ¿cierto? Sino que me parece que es más bien como un signo, ¿sí?, de que hay goces que son muy anteriores, digamos, al enganche significante de un cuerpo hablante, ¿sí? Bueno, en fin. Este, bueno, decía, voy a terminar con la tesis de comentar la tesis de Asperger. ¿Sí? Dice Asperger que los autistas tienen facultades particulares a cambio de su discapacidad, en una suerte de hipertrofia compensatoria. ¿Sí? La fuerza y tenacidad de su actividad espontánea, su campo reducido a pocos sectores de la vida o a un interés especial, son positivas y les permiten performances sobresalientes en su dominio, ¿no? Ya les comenté, me parece que la idea de que la hipertrofia sea una compensación, me parece también una hipótesis innecesaria, ¿sí? Me parece que simplemente es el reverso de la moneda de tener una memoria donde, por su rigidez, no hay pérdida, ¿sí? Entonces, la hipermnesia que tienen todos los autistas, ¿sí?, no es más que uno de los fenómenos concomitantes del modo en que funciona rígidamente su operador imaginario, ¿no? Y finaliza diciendo que suelen destacarse por la brillantez en matemáticas, que puede facilitar su acceso a altos cargos docentes, profesionales o de investigación, sobre todo en ciencias abstractas y en tecnología, aunque el espectro es mucho más amplio. Bueno, esto me parece que de vuelta tiene que ver con lo que les decía de que no hay ninguna dificultad en el funcionamiento del operador simbólico, ¿sí? Que es el que lidia con letras, símbolos, números, signos, etcétera, ¿sí? El autista, mi teoría es que el simbólico funciona exactamente igual que en cualquiera de las otras estructuras. Esto es una originalidad de mi enfoque, digamos, y que en la diferencia propia de la estructura autística, este, se reduce a esta distinción en el plano del operador imaginario, ¿no? Pero entonces, bueno, que puedan tener tales desempeños y inclusive una parte de equipos de trabajo, etcétera, sin dificultades dentro de esos ámbitos particulares, creo yo que se explica muy bien por el hecho de que, gracias a la conservación de lo simbólico, acceden sin dificultad a la dimensión de la letra, pero por las peculiaridades del imaginario no pueden a partir de allí confeccionar significantes con las consecuencias sociales que eso tiene. Bueno, ¿hay frío? Sí. Bueno. Bueno, paso entonces ahora
a, este, a la otra tesis fundacional, eh, que es ¿cómo se pasaba la siguiente acá? Ahí está, creo que es así. Sí. Bueno, Leo Kanner, trastornos autistas del contacto afectivo. ¿Sí? Esto está traducido al castellano, ahí les puse la referencia en la Revista Española de Discapacidad Intelectual Siglo Cero, número 36 del año 2005. ¿Sí? Para los que no lean el inglés, que es la lengua en la que se publicó inicialmente, ahí lo tienen. Bueno, este, el artículo de Kanner, de Leo Kanner, se apoya en la observación durante a lo sumo 5 años, mucho menos que Asperger, ¿sí? Asperger durante 20 años, ¿sí? Kanner observa 5 años a lo sumo a ciertos niños autistas, todos menores de 11 años, ¿no? O sea, Asperger tiene una visión mucho más amplia de la evolución, etcétera, ¿sí? Pero también se basa sobre todo en la presentación de casos, ¿sí? Casos que abundan, ¿sí? Hay más casos que en la tesis de Asperger. Y voy a, de vuelta, comentar, ¿sí? Porque es lo que me interesa, las observaciones clínicas que él presenta y ver cómo las podemos leer, qué nos aportan para el modo de pensar el funcionamiento del aparato de lectura en general y del operador imaginario en particular, ¿sí? El primer caso que comenta Kanner es el de Donald, que al año tarareaba y cantaba canciones, ¿sí? Al año, ¿sí? Antes de los 2 años, su memoria era inusual para caras, imágenes y nombres. Aprendía y recitaba poemas, pero no a hacer preguntas ni a responderlas, ¿no? Es re interesante eso. O sea, cosas que parecerían ser mucho más difíciles, ¿sí? Como cantar una canción, etcétera, ¿sí? Podía hacerlo porque eso es memorizar, ¿sí? Y la memoria requiere, ¿sí? Esencialmente de la letra, es una operación de la letra, ¿sí? La memoria, ¿sí? Por eso hablamos de huellas mémicas, ¿sí? La buena memoria, ¿sí? Requiere que se pierdan la menor cantidad de detalles posibles, ¿sí? En el límite, en la memoria infinita, es la pérdida de ningún detalle. Eso es Funes el memorioso, ¿sí? Y mi hipótesis es que eso depende, ese borramiento de los detalles, ¿sí? Depende de el funcionamiento del operador imaginario, ¿sí? Lo tomo de Freud cuando habla de las fotografías de Galton, ¿sí? Para entender cómo es que se produce por condensación una huella mnémica, ¿sí? Y dice, bueno, se trata de superposición de cosas similares, ¿sí? Los detalles que difieren se pierden, ¿sí? Se van borroneando, se resaltan los que son más parecidos, ¿sí? Y así es como se construye cada una de las huellas mnémicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nunca se perdieran los detalles? ¿Sí? No se podrían constituir entonces las huellas mnémicas a la manera en que lo hace Freud. Cada una sería una conservación completa de todos los detalles, se iría a parar a lugares distintos. Con lo cual, insisto, el perro de las 3:14 visto de frente y el de las 3:04 visto de perfil no tendrían por qué llamarse perro, porque son cosas totalmente incomparables. ¿Sí? Bueno, sigo con el comentario del caso de Donald por parte de Leo Kanner. Dice, pronto aprendió a decir el alfabeto, incluso en orden inverso, y a contar hasta 100, ¿sí? O sea, todas operaciones que dependen de la letra. Parecía más feliz estando solo y no demandaba compañía, pero se enojaba cuando le proponían jugar a algo. A los 2 años empezó a hacer girar objetos, al hacerlo saltaba extasiado y a sentir rechazo por vehículos autopropulsados. Esto de que estaba feliz estando solo, bárbaro, no tenemos por qué explicar lo que es fuera feliz jugando solo. Hay muchos chicos que están felices jugando solo, ¿sí? ¿Por qué se enojaba cuando le proponían jugar a algo? ¿Sí? Es decir, ¿por qué no, digamos, no se
o lo tomaba bien, o qué sé yo, lo tomaba de una manera neutral. ¿Por qué el enojo, digamos, cuando el otro le propone jugar a otra cosa? ¿Sí? Pienso yo que probablemente es el momento en el cual el niño autista se enfrenta con el hecho de que su relación con el lenguaje no es la misma que la que tiene el otro niño con el lenguaje. El otro niño tiene una relación con el lenguaje que el autista, que es muy observador, ¿sí? Y que no pierde detalle además, ¿sí? Rápidamente puede pescar como algo distinto de la relación que él tiene con el lenguaje, ¿sí? Entonces debe sentir por lo menos cierta incomodidad, ¿sí? En el planteo que el otro le hace, ¿sí? Por otra parte, insisto, ¿sí? Los seres humanos, ¿sí? Podríamos hacer una especie de escala, digamos, de complejidad comportamental, ¿sí? Que va desde los seres inanimados, ¿sí? Pasando por los vegetales y animales intermedios, hasta llegar a los seres humanos que son completamente impredecibles. ¿No es cierto? El carácter impredecible, digamos, no guiado por ningún instinto, digamos, incalculable, etcétera, de los seres humanos es algo que tiene que ver con el hecho de que sean seres hablantes, ¿sí? Y que son sexuados de una manera no regulada por ningún instinto, ¿no es cierto?, sino dependiente de la inexistencia de relación sexual. Entonces, son lo más incalculable que existe los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ya dada la dificultad para constituir un objeto como tal, ¿sí? Por el funcionamiento peculiar del operador imaginario, en el caso del autismo, un objeto con cierta continuidad, ¿cómo era que lo que decía Heidegger, que mencionabas al principio, con cierta estabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Dada por, bueno, en fin, estudiada por mucha gente de diversas maneras, darle una unidad y poder acompañar ese uso diferente del lenguaje hecho por un objeto difícil de constituir, comunitario y encima impredecible, debe ser un caos. O sea, me resulta muy fácil ponerme ahí en la piel del niño autista y decir por qué voy a preferir siempre jugar solo y no jugar con otro niño. ¿Sí? No me parece que requiera mucha explicación, por así decirlo, esa preferencia. ¿Sí? Dice, a los 2 años empezó a hacer girar objetos. Al hacerlo saltaba extasiado y al sentir rechazo por vehículos autopropulsados. Si lo interrumpían, hacía rabietas destructivas. Temía que lo azotaran, pero no asociaba su mala conducta con el castigo. Bueno, también muchos comentarios en relación con esto. Se han hecho eh, se han esbozado muchas teorías para explicar esta clase de comportamientos de los autistas, ¿sí? Hay una cuestión que yo quiero resaltar respecto de esas rabietas que hacen cuando se interrumpen. ¿Está bien la temperatura ya? Sí. ¿Sí? No sé si se escucha bien. Bueno, supongo que están escuchando bien, si no hubiera protestado. ¿Eh? Apago un rato. Sí, si vuelven a sentir frío, lo prendo otra vez. Bueno, decía, eh, esas rabietas que hacen habitualmente los chicos autistas cuando no pueden completar una tarea, cuando los interrumpen de cierta manera, ¿no? En esa repetición iterativa, digamos, a la que se ven inclinados, digamos. Eh, ha recibido explicaciones de lo más variadas, ¿sí? Explicaciones o intentos de entenderla de maneras de lo más variadas, ¿sí? A mí me recuerda la primera aprehensión que tuve una vez, digamos, durante el viaje por Berlín, de lo que era el goce del encastre, como lo llamé, ¿sí? Creo que poco tiempo después de ese viaje, donde pasé por primera vez por un museo de Lego, llamado Legoland, ¿sí? Que son todos ladrillitos que encastran, ¿no? Uno en el otro, ¿sí? Participé en una mesa en León, en algún departamento de algún estudio sobre el cuerpo, creo que era, en las jornadas. Eh, y dije bueno, que Legoland era algo lo más parecido a cómo podía ver el mundo
un científico, ¿no? Como un montón de piecitas que encastran unas en otras, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar, ¿sí?, el goce del científico como un goce esencialmente vinculado que unas piezas se encastren en otras, ¿no? Este, Tiempo después, en Apol, digamos, donde pusimos mucho el acento, los que constituimos esa comisión científica que creó el tema, el argumento de Senapol hace unos años, lo llamamos odio, cólera e indignación, ¿no? Cólera, que no recibió muchos desarrollos psicoanalíticos, de todos modos Lacan insistió bastante en tomar esa definición de Peggy, el escritor francés, que decía que la cólera es lo que surge cuando las clavijas no entran en los agujeros, ¿no? O sea, queremos poner algo acá, sí, no entra, y tiramos la mesa por el aire. Y me parecía muy interesante imagen para ver en qué medida estamos tan acostumbrados a que las clavijas entren en los agujeros que cuando no entran protestamos a las herramientas, a todos, no solamente a los autistas. Entonces, si el autista, ¿sí?, tiene un imaginario tan rígido como el que nosotros suponemos, ¿sí?, y por lo tanto carece de ese vago goce que le da la elasticidad y agresividad a lo imaginario en las otras estructuras, el que menciona Lacan en la primera clase del seminario 21, ¿sí? Tiene a su disposición para el operador simbólico el goce propio de lo simbólico, que es el goce del encastre, ¿sí? Entonces es un goce que tiene que ser privilegiado en el caso de los. ¿Sí? No solamente buscaría la sameness, como le llama Kanner, ¿no es cierto?, sino que además gozarían especialmente de eso, ¿sí? Sería goce, por así decirlo, predilecto, ¿sí? Y tal vez, podríamos decir, quizás uno de los goces predominantes, casi exclusivos, podríamos decir, me refiero dentro de los goces básicos, ¿no? No combinaciones de goces, sino de los goces básicos. Entonces, volviendo a las rabietas, ¿no es cierto? Si un niño encuentra un goce en, eh, en que algo encastre, ¿sí? Es decir, que una cosa caiga en la misma forma que otra cosa, ¿sí? El deseo de repetir ese goce es la consecuencia natural. Y la frustración por no poder repetirlo tiene que ser la privación del goce privilegiado para ese sujeto. Entonces, ¿cómo no haría una rabieta si le interrumpe la posibilidad de reproducción idéntica de su sameness? ¿Ok? De vuelta, no necesitamos presuponer una hipótesis adicional para explicarnos semejantes rabietas, ni tampoco necesitamos introducir una especie de virtud normativa que sería la tendencia a la sameness. No, no, eso es la consecuencia, ¿sí?, la consecuencia de ese funcionamiento peculiar del operador imaginario que lo deja solamente, digamos, con acceso a los goces propios de lo simbólico. ¿Está? Bueno, de lo real por ahora ni hablo porque sería complicar las cosas. Tiraba objetos y parecía disfrutar del ruido producido, ordenaba objetos por colores, al terminar chillaba y saltaba. La mayoría de sus acciones son repeticiones idénticas, ¿no? Ensartaba botones sin una regla, pero esto es interesante, ¿no? Parecía no seguir una regla, pero resultó ser el orden utilizado por su padre en enseñar el juego la primera vez. O sea, el padre puso aleatoriamente los botones de cierta manera en un hilito, ¿no es cierto? Y el chico lo que hacía recordó tan perfecto, sin olvidar ningún detalle, que siempre los ponía en el mismo orden, ¿no? Es re interesante esto. Además, ¿por qué tiene esa facultad? No solamente es por una buena memoria, digamos, sino ¿por qué tiene esa facultad fenomenal de copiar algo del otro? ¿Sí? Porque la copia, ¿sí?, es una relación biunívoca, uno a uno, ¿sí? Es un botón puso papá, un botón pongo yo. Y pone este otro botón de otro color, yo pongo el otro botón, etc. Las relaciones biunívocas, ¿sí?, son las relaciones propiamente simbólicas, ¿sí? Las otras relaciones requieren del funcionamiento del imaginario, ¿sí? Esto lo comenté
ya creo que al principio de este año o del año pasado, cuando estábamos trabajando, empezando a entender de qué iba el funcionamiento del equívoco. Bueno, tenía innumerables rituales y se los contrariaban, chillaba, obviamente, ya no necesitamos explicarlo, parecía disfrutar al exclamar palabras o frases en las que repetía algo que le habían dicho, idem. Si quería que su madre le sacara el zapato, decía, quítate el zapato. ¿Sí? O sea, es lo que le habían dicho en otra ocasión. Las palabras tenían para él un significado literal e inflexible. ¿Sí? Recuerdan que una de las funciones que tiene el operador imaginario es poder separar de toda la experiencia, ¿sí? De toda la experiencia vinculada con alguna emisión sonora articulada, ¿sí? El contexto, la voz, el locutor, la enunciación, etcétera, ¿sí? De manera tal que poder despejar de todo eso lo que llamamos el flujo fónico, que sea recortable, y a partir de allí, eventualmente, ¿sí? La constitución de significantes cuando el imaginario, en su segunda función, puede hacerlo, ¿no? Voy a volver a poner, porque dije muchas cosas muy rápido, el esquemita este, inicial, que creo que ahora pueden ver. A ver, creo yo que se ve ahí, no. Vamos a ver si logro poner cómo hacía para esto. ¿Por qué ahora funciona distinto? Esto me encantaría saber. Dejo de compartir, vuelvo a compartir. Ah, ya sé. Ahí va. Debería ser así. Ahí está. Bien. Esta tecnología. Bueno, ven en este esquemita, creo yo, ahora ven en este esquema, que algunos compararon con el esquema óptico de Freud, en este recorrido que es lógico, que lleva, de etapas lógicas, mejor dicho, que lleva de una experiencia sensorial a la producción del sentido, ¿sí? Que hay, luego de la producción de la réplica inicial, que responde a una experiencia, ¿sí? A cualquier experiencia, digamos, respondemos con una réplica inicial, tenemos un primer funcionamiento del operador imaginario, que es esa O con un subíndice I, ¿sí? Comandado por su propio goce, que es el goce J sub I, ¿sí? Que tiene una primera función, que es la de distinguir de esa réplica inicial lo que corresponde al flujo fónico del resto de los elementos sensibles, ¿sí? Vinculados al contexto, a la locución, a la voz, etcétera, ¿sí? Bueno. Pero una vez constituido el flujo fónico, ¿sí? Es necesario recortar ese flujo fónico, leerlo, ¿sí? Por contraste con huellas mnémicas ya inscritas, ¿sí? Que se van formando por esta sedimentación de experiencias, ¿sí? Bueno, eso permite constituir eventualmente letras. Allí operan los dos, el operador imaginario y el operador simbólico, con sus voces correspondientes también. El operador imaginario, ¿sí? Es el que debe, lo mostré en el equívoco de Sislapon, ¿sí? En varias ocasiones, ¿sí? Para poder constituir un equívoco es necesario que el operador imaginario pueda tomar una parte del flujo fónico o bien la otra, deslizarse de una a la otra, tener esa especie de lábil elasticidad y adhesividad manontropo, digamos, como para que no quede rígidamente fijada a una huella y no pueda pasarse a la otra. Si dispone de esa posibilidad, entonces sí tenemos un equívoco y si hay equívocos podemos tener significantes. ¿Ok? Pero es muy importante tener presente el hecho de que el operador imaginario
digamos, tiene funciones antes y después de la producción del flujo fónico, ¿sí? Distintas, ¿sí? Todas forman parte de operaciones de lo imaginario, ¿sí? Este, entonces, en el caso, dejo esto de aquí, en el caso de Donald, sigue comentando Canner, ¿sí? Eh, Dice, las palabras tenían para él un significado literal e inflexible, ¿sí? Yo diría, era inseparable incluso de la situación inicial en la cual se había proferido un sintagma, ¿sí? Quítate el zapato, por ejemplo, ¿sí? Este, y esa incapacidad es precisamente una muestra de la rigidez del funcionamiento de ese operador imaginario, que no puede separar esas partes, etcétera, ni tener esa flexibilidad. Parecía entonces incapaz de generalizar o de transferir una expresión a otro objeto o situación similar. ¿Por qué? Porque de vuelta es necesario para eso separar el flujo fónico respecto de la situación en que se produce. ¿Sí? En dos situaciones diferentes son huellas diferentes que no tienen manera de conectarse entre sí. Lo mismo ocurre con la generalización, el problema de Funes. ¿Sí? ¿Cómo hago para hablar de la idea platónica de perro si ese animal visto de frente a las 3:14 no es lo mismo que ese animal a las 3:15 visto de perfil? No manera de generalizar, de encontrar la idea platónica de perro, como dice Borges en su cuento maravilloso. Y si lo hacía, si podía transferir una expresión a otro objeto o situación similar, la nueva forma se fijaba en lugar de la original. O sea, no era que encontraba una flexibilización, ¿no? Sino que ahora ya no es para esto, es para esta otra situación, pero siempre para esta otra situación, sin despegar. La palabra sí significó por mucho tiempo que quería que su padre lo subiera a hombros, ¿sí? Una vez su padre le preguntó, ¿quieres que te suba a hombros? Si quieres, di sí. Si no quieres, di no. Entonces Donald, ¿qué hizo? Dijo sí, que pasó a significar que quería que lo subieran a hombros del padre, pero siempre significaba eso. Aprendió rápido a leer y a tocar melodías sencillas en el piano. Perfecto, eso es algo que no depende del significante, sino de la letra. Mantuvo mucho tiempo la inversión pronominal yo-tú, que requiere, por supuesto, ese sacar de la situación e invertir en esa relación. Le causaban perplejidad las inconsistencias del deletreo. Bytes, esto lo voy a escribir en el pizarrón, si no se entiende. Bytes, ¿sí? El verbo by en inglés, ¿sí? Se traduce así. Debía ser deletreado. Bytes, así, que no es como se escribe ese verbo en inglés, para que correspondiera al deletreo de light, que sí se escribe así, luz. Entonces, como él conocía light, al escuchar byte, suponía que debía escribirse así, no de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque light se escribía con esta secuencia. ¿Sí? Es decir, la relación entre el sonido, ¿sí? Y la letra debía mantenerse fija. ¿Sí? Por horas escribía en la pizarra y siguió escribiendo letras en el aire, exclamando palabras, masticar papel, ponerse comida en el pelo, tirar libros al inodoro, meter llaves en el desagüe, subirse a la mesa, etc. Los números lo atraen mucho. No se interesa por las conversaciones. De vuelta, ¿sí? ¿Por qué sí los números y no por las conversaciones? ¿Sí? No hay dificultad en el acceso a la letra. El significante es otra cosa. Podía llenar páginas con letras y leerlas contento en vertical. Solía preguntar, o sea, las escribía en horizontal y las leía después en vertical. Solía preguntar con insistencia cuántos días en la semana, cuántos años en un siglo, también cuántas horas en un minuto, o sea, al revés, ¿sí? Sería cuántas horas en un minuto, sería un sesentavo, ¿no? Siempre quería una respuesta, ¿sí? Una vez le pidieron restar 4 de 10 y dibujó un hexágono. Me encantó eso. ¿No? ¿Por qué dibujó un hexágono? ¿No? Tiene una manera, ¿eh? Que restara 4 de 10. O sea, que hiciera 10 menos 4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo? Dibujó un hexágono. O sea, una figura con 6 lados. ¿Sí? Disfruta con las películas, pero no capta el hilo o la idea. ¿Sí? O sea, le gustan, digamos, las imágenes, la secuencia de las imágenes, pero lo que eso significa, ¿sí? Como historia, ¿sí? Eso no capta el hilo, la idea.
¿sí? Las recuerda en el orden en que las ve, además, ¿no? Del siguiente caso solo voy a tomar cosas que revelen aspectos que, como hice antes, ¿no? Que estén ausentes en el anterior, ¿sí? Por ejemplo, Friedrich, ¿sí? Para Friedrich las personas son obstáculos, ¿sí? Dice, pero él puede ir a tocar a su madre, ¿sí? O sea, no se trata simplemente de, como uno podría pensar, de un rechazo del contacto, ¿no? Puede ir directamente al cuerpo de la madre. Decía solo un par de palabras hasta los 2 años y de pronto comenzó a cantar unas 30 canciones, una de ellas en otra lengua, en una lengua extranjera, ¿sí? Responde ecoláricamente a preguntas u órdenes, sus reacciones ante personas y ante objetos son muy distintas, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué es la ecolalia? ¿Sí? La ecolalia es una relación simbólica con lo que es la experiencia sonora escuchada del otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Son correspondencias uno a uno, ¿sí? El niño autista entonces no tiene ninguna dificultad, por ejemplo, en tomar la gestalt de la frase que dice el otro, reproducirla, ¿sí? A nivel del aparato fonatorio no hay ninguna dificultad tampoco, ¿sí? Está haciendo, se está haciendo tarde, estoy pensando. Bueno, ya estamos en la 1:20. Bueno, voy a dejar aquí en el caso Freddy como para retomarlo ahí en la vez siguiente y dejo unos minutitos como para conversar si quieren, ¿sí? ¿Cómo les va resultando hasta ahora? Tenía, tenía otra idea, una idea más fija, pensé que el equívoco estaba en relación al S2, no al S1. O sea que para que haya equívoco, eh, este, ya un S1 y en todo caso en relación a un S2. No, sí, precisamente es lo que Lacan aclara en la primera clase del seminario 21, ¿sí? Él toma el ejemplo del título, ¿sí? El título del seminario 21, Le Nom du Père, ¿sí? Dice, es un solo significante, ¿sí? Pero con dos lecturas distintas, y eso es el equívoco, ¿sí? Es un solo significante, o sea, no se da en el nivel del S2, ¿sí? Pero dice, lo curioso, digamos, es que tienen un mismo saber, o sea, un mismo S2. ¿Sí? Lo dice textualmente, fíjate, en la primera clase del seminario 21, ¿sí? O sea, no piense el equívoco, por ejemplo, como algo homólogo a la polisemia, que sería un mismo significante que pudiera interpretarse por medio de un segundo significante de diversas maneras, ¿no? Por más que en algún sentido haya una conexión entre polisemia y equívoco, que vale la pena interrogar en detalle, de todos modos Lacan ahí lo distingue perfectamente, ¿sí? ¿Sí? Dice así, digamos, es un mismo saber, ¿sí? En ambos casos. Me hace pensar que, o sea, como que, o sea, está bueno saber esto porque me hace pensar que podría haber en el autismo, Ajá, siendo así, ¿no? No como lo pensaba. ajá, ok. ¿Pensás algo nuevo ahora? Ajá, sí, de la cigarra decís. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, podemos discutir también después casos que no sean los que están en la literatura, en los publicados, ¿no? Yo mencioné incluso aquí tres que fueron de una mesa del noviembre autismo del año pasado, o del anteaño pasado, que a mí me resultaron muy interesantes. Quiero, antes de cerrar, porque se me hizo muy tarde y tengo que volver al consultorio, pero hay una pregunta que hizo alguien, no sé, dos personas, dijeron Miguel Lopera y una Patricia que no figura con apellido. Dice en el chat, pusieron, al parecer en las mujeres se camufla más que en los hombres el autismo, ¿no es cierto? Pero uno de los textos más conocidos son de mujeres, Donna Williams y Temple Grandin. Sí, sí, efectivamente. Sí, la cuestión del camuflaje me resulta muy interesante porque entonces habría que entender por qué es que sería más camuflable en unos cuerpos de mujer que en otros. Vuelvo desde otro ángulo a la misma cosa. Y Patricia X, no sé cuál es el apellido, dice, entonces estamos diciendo que hay cuerpos gozantes pero diferentes, hombre-mujer, sin necesidad de que pase por la sexuación producto del significante. Pero por supuesto, claro que sí.
Claro que los hay. Sí, sí, sí. Sí, muy diferentes, de hecho, ¿no? Este, eh, creo que tenemos en algunos el vicio, digamos, los lacanianos, sobre todo dentro de la orientación lacaniana, que ha sido muy elucidada por Miller, sobre todo, que es un amante declarado de la enseñanza media de Lacan y a quien mucho no le gusta la última enseñanza de Lacan, pero tendemos a quedarnos muy pegados al hecho del significante causa del goce, ¿sí? Y por lo tanto la sexuación como un fenómeno producto del significante. Y nos cuesta, digamos, repensar la equivalencia entre los registros y la consecuencia que eso tiene, que es lo que es la conclusión a la que llega Lacan al final de su enseñanza, ¿sí? Particularmente después del seminario 20, a partir del 21. Entonces, creo yo que ahí sí necesitamos como ampliar un poco nuestra mentalidad y nuestras referencias y no quedarnos con esto, porque, digo, esta pregunta que hace Patricia es muy, muy lógica en función del estilo de formación que hemos tenido, la mayoría de nosotros, ¿sí? ¿Cómo puede ser que haya cuerpos gozantes diferentes, hombre y mujer, sin que pase por la sexuación producto del significado? Sí, pero que los hay, ¿no? Podemos decir. Bueno, les agradezco mucho la presencia aquí, por el Zoom, etcétera. La próxima reunión va a ser, traje muchas más páginas que las que dije al final, como siempre, el 27 de agosto, presencial y por Zoom. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.